Si quieres impresionar a tus amigos y ponerte en forma, quédate, porque en este video te voy a enseñar a hacer flexiones con aplauso. Las flexiones con aplauso son un ejercicio básico de calistenia que nos permite seguir desarrollando fuerza y músculo una vez que las flexiones tradicionales ya no nos suponen un reto. Pero ¿cómo hacerlas? En este video te voy a mostrar un método rápido y efectivo para que consigas realizarlas desde cero, o en caso de que ya puedas hacer algunas, puedas incrementar tu número de repeticiones. Primero que nada, es importante que seas capaz de realizar como mínimo 10 flexiones consecutivas antes de pasar a intentar las flexiones con aplauso, ya que de lo contrario correrás el riesgo de estrellarte contra el piso debido a la falta de potencia al momento de empujar. Créeme, si aún no eres capaz de pasar esta prueba, será mejor que trabajes en tus flexiones normales antes de empezar a subir el nivel. Una vez que hayas conseguido el paso anterior, será momento de pasar a la primera progresión. Con ayuda de un banco o alguna superficie elevada, comenzarás a practicar tus flexiones explosivas, lo cual quiere decir que empujarás lo más fuerte y rápido posible, intentando que poco a poco tus manos se vayan separando cada vez más de la superficie en cuestión. Ya que seas capaz de realizar 4 series de 6 repeticiones de dicho ejercicio, estarás listo para pasar a la última progresión, que será lo que hicimos antes con el banco, pero esta vez en el suelo. Siguiendo el mismo principio, tendremos que empujar lo más fuerte que podamos para que nuestras manos logren despegarse del piso el tiempo suficiente como para que podamos aplaudir. Al inicio es un poco complicado, pero con el paso de los días verás como cada vez te resultará más fácil ir ganando altura para así poder lograr tu objetivo. Cuando tengas fuerza suficiente para hacer 4 series de 5 repeticiones de este ejercicio con la técnica adecuada, estarás listo o lista para hacer tus primeras flexiones con aplauso. Eso sí, recuerda calentar bien tus muñecas y tus hombros antes de hacerlas, ya que si no lo haces te podrías lesionar. Si aún te da miedo aplaudir mientras estás en el aire, puedes probar esta variación del ejercicio con las rodillas apoyadas, para que vayas agarrando confianza y luego cuando te sientas cómodo pruebes la versión original. Recuerda que si el video te gustó, puedes apoyarme con un like, suscribirte haciéndole clic al botoncito rojo de aquí abajo y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos videos. También te recuerdo que si tienes alguna duda o sugerencia, me la puedes hacer llegar a través de la cajita de comentarios. Yo los estaré leyendo. Ahora sí, eso es todo por el video de hoy. Chao.